Mi nombre es Alejandro Vázquez, soy el director de extensión y proyección de Uniremington. Quiero darles la bienvenida a articuladores de lo posible, que se hayan tomado este tiempo y quieran compartirlo con nosotros. Uniremington, para nuestros amigos de Chile y de España y de los otros países, es una universidad en Colombia. Nosotros tenemos una presencia nacional a través de más de 50 sedes y más de 20.000 estudiantes a los que eh, les ofrecemos programas de formación en los diferentes niveles. En, Dentro de este nuevo contexto y en estas nuevas realidades que se nos han venido problemas en entrega-recepción. en esta nueva realidad que nos trae COVID, COVID-19, nosotros desde Uniremington y con nuestro aliado en Chile, Centrocas, decidimos y nos moviliza poder ofrecer soluciones a estas nuevas realidades y abrir espacios de conversaciones que nos permitan construir futuro a través de rompimiento de paradigmas y de cómo ser capaces desde lo mejor que podamos como personas y como instituciones, mejorar, digamos, nuestro sentimiento de comunidad o nuestro sentido de comunidad, y poder lograr tener un proceso de colaboración, pues que nos permita surgir como nuevos líderes en el proceso de ser líderes en esta incertidumbre que nos genera y que nos puede generar este tipo de situaciones. Quiero agradecer a Rosa Arancibia y a Juan Vera por hacer que esto fuera posible, por creer en esta idea que fue un chispazo en una conversación entre Rosa y yo hace como un par de semanas en qué hacemos para poder aportar al mundo y cómo podemos lograr que en verdad seamos parte de una solución y de un cambio. En ese proceso, pues conocí a Juan y en verdad te agradezco inmensamente que también hayas creído en este proceso con Uniremington y con Rosa. Entonces, para darle inicio a todo este proceso, hay unos lineamientos. Vamos a estar hasta dentro de 2 horas más o menos, o sea, en Colombia de 9 a 11 de la mañana, en Chile vamos a estar desde las 10 hasta las 12 del día más o menos. Voy a eh, invitar a Rosa a que pase y nos haga también un saludo. Si tienen alguna pregunta, perdón, si tienen alguna pregunta o algún aporte, yo voy a estar pendiente del chat y al final vamos a dejar un espacio para responder esas preguntas y tener un cierre dentro de la conversación entre todos. Nuevamente, muchas gracias por ser parte de esto, creer en que podemos ser articuladores de lo posible. Y Rosa, bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias, Alejandro. Bienvenido a todos. Ya vamos en 20 personas, a poquito van a ir entrando, yo creo. Es tan bonito lo que tú acabas de decir, que lo que se hace posible parte de una conversación. Y esa conversación no tiene por qué ser una conversación formal ni tan preparada, pero de pronto surge una idea y en la conversación se van sumando las personas. Así se creó y se gestionó esta conversación, porque lo que queremos es conversar acerca de por qué estamos acá y por qué hicimos esta alianza, para hacernos cargo de ciertas inquietudes y de ciertas preocupaciones que tenemos, que abarcan muchos ámbitos de la vida humana, ¿no? Nosotros somos una consultora, ustedes son una universidad, hicimos esta alianza
para hacernos cargo de lo que nos está pasando como humanidad. Y esto fue ya hace bastante tiempo, ¿no? Sin saber, porque no nos dimos de brujitos que íbamos a adivinar lo que venía, ¿no? Sino que sin saber aquello que iba a ocurrir, que iba a pasar, y que íbamos a requerir estar más juntos que nunca de una manera muy colaborativa. Y esas preocupaciones parten desde el mundo de la educación, como es toda la transformación que debe vivir un establecimiento universitario, o las transformaciones en el espacio de la salud, ¿cierto? ¿Cómo vamos a crear o a co-crear la salud del futuro? Y en ese punto es donde engancho en esta conversación que se agranda de Alejandro hasta Juan, porque, claro, me encuentro con que Juan estaba escribiendo este libro. Y conversamos, ¿no? Otra conversación más, que nace a raíz, desde mi base científica, ¿no? Yo soy química de base, por la preocupación de la transformación de la salud. Fíjense, que hoy es la que se toma la agenda global, ¿no? De cómo estábamos gestionando la salud y cómo podíamos llegar a un espacio de una nueva gestión de salud individual y colectiva. De ahí nace esta conversación y empezamos a mirar con Juan las coincidencias que estamos teniendo. Él es la escritura de este libro, que es genial, de verdad, es para, como digo yo, es un libro de estudio y de consulta, porque me recuerda y me lleva a eso tan esencial del ser humano, ¿cierto? Que es conectarnos con nuestros propósitos, ¿no? Con lo que nos mueve en el mundo. Y desde ese lugar, entonces, es que aparece la invitación de hacer esta conversación en donde esté Juan, porque él lo está plasmando en un libro, en ese tiempo. Luego, el libro ya está, ¿no? Y hoy día hablábamos al inicio, los tres, poquito antes de comenzar a la reunión, y veíamos que una de las diosidencias era que hoy es el día del libro. Entonces, honrando este día, ¿no es cierto?, vamos a enfocarnos en cómo es que para nosotros fue, tal cual le estoy compartiendo, tan importante y tan relevante tener a Juan en una conversación con todos nosotros, que en este minuto, y para darle el pase a Juan, me surge preguntarle a él, porque para nosotros ya les mostré lo relevante que era esto de coincidir, ¿no?, en esta preocupación de hacernos cargo de las inquietudes que nos mueven como humanidad. Pero lo que me surge preguntarle a Juan para darle el pase es, ¿qué de relevante hay para él el estar hoy aquí con nosotros? Juan, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Antes de responderte, Rosa, agradezco la invitación, la posibilidad de estar aquí. Agradezco que un conjunto de personas se den el tiempo de estar acá. Por tanto, a todos los que estáis conectados y a los que estarán, mi agradecimiento. Con el tiempo uno se da cuenta del privilegio que es ser escuchado. Entonces, tener esa oportunidad, pues yo lo vivo, tal como digo, como un privilegio personal. ¿Por qué me lleva a aceptar esta invitación, como tú me preguntas, tan rápidamente? Mira, las universidades, voy a poner un poquito académico, ¿no? Pero solo un momento. Las universidades, como hoy las conocemos, aparecen en la Alta Edad Media y su propósito, su etimología de universitas, era sobre todo reunir a los maestros, a los profesores, al diálogo. Más que enseñar, como después se plantearon, eran lugares de intercambio de conocimientos, eran un gremio del saber y del pensamiento. Antes que enseñar, era compartir. Y eso me parece que en algunos casos hay que recuperarlo, ¿no? Se trataba de encontrar en ese momento de cómo aquel grupo de personas que tenían mayor conocimiento que la mayor parte de los ciudadanos buscaban fundamentos del mundo, buscaban a Dios, por ejemplo, porque no olvidemos que las primeras universidades de Europa, al menos, están muy ligados a aquellos centros de poder que eran las iglesias. Y por tanto, la iglesia que
por dedicarse a la contemplación tenían más tiempo para la cultura, se planteaban qué les mostraba la teología. Ahora, dejando eso a un lado y volviendo a tu pregunta, yo digo, sí, yo trabajo en el mundo del poder y la política, y quizás la pregunta es qué hace alguien que trabaja en ese mundo tomando este foro como un foro importante. Yo creo que la política, querida Rosa, no creo que se siga construyendo en el futuro en los partidos políticos tal y como hoy los concebimos al menos, ¿no? Yo creo que hay organizaciones que se han quedado obsoletas y creo que hoy hay nuevos centros de poder que están diseminados por la sociedad. Y de alguna forma pienso que esos centros de poder surgen efectivamente, como se ha dicho ya acá, del propósito de un conjunto de conversaciones de personas preocupadas en el mundo en el que viven y en el mundo en el que tienen la esperanza de vivir. Y eso creo que plantea el hecho de que esta universidad pueda ser como otras, pueda ser la posibilidad de ayudar a crear nuevos gremios, no defensivos como hoy los concebimos, ¿no? Que también son una palabra que puede tener un cierto descrédito, no defensivos, sino generativos de acción, generativos de movimiento. Y yo creo que esos centros de poder que van a ser fundamentales en esa construcción del futuro que, como dijo Alejandro, convoca a la universidad y hace que nos convoquen a nosotros, yo creo que esos centros de poder van a ser posibles siempre y cuando aparezca un esfuerzo articulador. Articular, lo que se ha hecho hoy ha sido eso, ¿no? La última razón de por qué dije sí tan rápidamente es porque, como habéis contado, tú fuiste mediadora o articuladora de la conversación entre nosotros, y si recordáis, yo al final dije, permitirme que me salga esta cosa literaria, y si yo en este momento alguien me preguntara, bueno, ¿quién es Alejandro? Con este que has estado hablando 2 horas, hora y media y tal, dije yo, respondería, es un articulador de lo posible. Por lo tanto, me interesa estar en ese espacio. Eso. Tienes que poner el sonido. No, está sin sonido, Rosa. A ver. Esto de tener la sensación de que estamos todos en el living de la casa conversando, no incluye todavía en mí, no tengo el chip de poner y sacar el micrófono, yo lo tengo todavía puesto siempre, ¿no? Entonces, te decía que iba a tomar algunas de las cosas que tú dices en esta respuesta, porque creo que yo puedo mirar muchas cosas desde ahí. Primero, desde nuestra constitución como ser humano, el que nos lleva a tener ciertas prácticas, ciertas actitudes, ciertas formas de pararse en el mundo. Y lo que, con esta respuesta tuya tan rápida, para mí, ¿no es cierto?, nos hace pararnos en un espacio colaborativo, ¿no? Salirnos de algún lugar o en algún momento del individualismo que ha caracterizado la última etapa de nuestro tiempo. Y cuando eso pasa, por lo menos lo que yo puedo testimoniar, es que ocurren cosas buenas. Cuando nosotros nos salimos de ahí y nos conectamos con los otros, generamos una cooperación entre grupos de personas, comienzan a ocurrir cosas en el mundo distintas a las que estaban ocurriendo antes. Que de alguna manera yo creo que es una de las inquietudes que nos mueve hoy día, es cómo queremos vivir post-COVID-19, ¿no? ¿Queremos vivir de la misma manera de antes? ¿O queremos que ocurran transformaciones importantes, no solo en las instituciones, sino en nosotros y en las culturas que nosotros representamos? Entonces, por eso te hice la pregunta, porque quería poner eso. Pero junto con eso, hoy día hay preocupaciones muy grandes respecto del quehacer que nos convoca hoy. Todas las personas que tienen algún grado de poder o algún grado de
de responsabilidad, sea en lo público, en lo privado, sea en empresas de servicio o productivas, hay una preocupación en el hacer que los convoca ahora. ¿Cuál será ese hacer? Y yo creo que tú, Juan, en tu trayectoria enorme, ¿no es cierto?, de haber acompañado a muchos directivos desde del ámbito estatal y también del ámbito privado, me gustaría escucharte qué es el hacer que tú ves en cada una de las personas que tienen esta posibilidad, esta opción, y lo voy a poner así, o este privilegio de estar en cierta posición, ¿no es cierto?, que les permite ciertos haceres, pero capaz que no sean los mismos que teníamos antes. Entonces, ¿cómo ves tú ese nuevo hacer? Sí, voy a poner el micrófono. El hacer tiene que ver mucho con el poder. O sea, por tanto, quiero dar un paso atrás. Cuando hablamos de capacidad de acción, tiene que ver con el poder de accionar. Y eso, yo no puedo desvincular el poder de la acción. A veces, porque eres provocador de una acción consciente, eres un provocador directo, a veces porque lo eres a partir de una acción indirecta, como puede ser escribir un libro o como puede ser desarrollar una teoría filosófica, ¿no? Pero a mí lo que me produce tu pregunta es decir, ¿en qué medida una universidad, un grupo, una comunidad puede pasar al hacer o en qué medida puede tener poder? Pues en la medida en que nos lo demos. Es decir, yo creo que las posibilidades las creamos nosotros. Que efectivamente en el mundo es un mundo que tiene multiplicidad de posibles oportunidades, pero convertirlo en una posibilidad real es el resultado de una decisión consciente de una persona o de un grupo de personas que decretan que no existe la imposibilidad, que decretan que lo que haya que hacer no es responsabilidad de otros y por tanto nos sitúa en la espera, que se dan cuenta de que son y pueden ser protagonistas de aquello que hacen. Entonces yo creo que pasar a la acción tiene un momento previo, que no es la acción misma, que puede llevarnos a hacer cosas sin más, sin propósito. Tiene que ver con la conciencia profunda de las personas cuando se sienten autores de la vida que quieren vivir, protagonistas de la vida que quieren vivir, y toman la decisión de ejercerla. Por eso yo digo, si cuando hablábamos con Alejandro, si realmente la universidad quiere tomar una posición distinta, si un grupo de ciudadanos de Colombia, de Chile o del planeta se dan cuenta de que estamos en un momento histórico especial, tienen que darse a sí mismos ese poder. Es decir, no siendo espectadores, salir de la expectativa, no siendo espectadores, no esperando que la política se cree en un lugar que no sea la vida misma y las actividades que la componen. Por ejemplo, llevando, voy a focalizar en el hecho de la Universidad Remington, ¿no? O de cualquier otra universidad, llevando a quienes asisten a las universidades a encontrarse con su poder, más que a encontrar una forma de emplearse. Creo que la educación para el empleo es algo que no corresponde al mundo que está emergiendo. Y desde ese punto de vista se abre, desde luego, una reflexión profunda que hay que tener para tomar después, para poner el coraje, ¿no? Ya sabes que yo defino siempre el coraje
como la voluntad puesta al servicio de un propósito. Y ese propósito no se trata de definirlo, sino de encarnarlo con la decisión plena de que somos nosotros los que tenemos que resolver, los que tenemos que crear el mundo en el que estamos. Acuérdate del... Sí, del micrófono. Mira, lo que me pasa con lo último que dijiste, y me voy a conectar con algo que es parte de esto, de cómo nos hacemos cargo de las inquietudes y preocupaciones. Sí, es tomar acción, ¿cierto? Y pones el coraje. Y yo cuando tú dijiste tomar acción, y yo en mi mente apareció la frase más allá del miedo, ¿no? Porque sí, nos da temor tomar decisiones, tomar acción, hacer cosas en un espacio de tanta incertidumbre como tenemos hoy día. Entonces, ahí me aparece también el hecho de que los que son gestores, y tú como lo pones, ¿no es cierto?, en tu libro, y pones esta distinción tan bonita, que son los articuladores de lo posible, ¿no? ¿Cómo eso puede llegar a ser una posibilidad para cada una de las personas? Porque no es solo decirlo, sino que hay que hacer como un proceso en donde el cual nos transformemos en aquel ser humano que es capaz, ¿no es cierto?, que tiene el recurso, que tiene el repertorio de respuesta para actuar en tiempos de incertidumbre, en tiempos de crisis, cuando también humanamente y genuinamente siente temores, le falta su coraje, se siente en un espacio de alta vulnerabilidad. Entonces, desde ese lugar, y me tomo el permiso de decir, nosotros también estamos trabajando en ese espacio de transformación de los gestores, que vayan más allá de aplicar técnicas y metodologías, ¿cierto? Que busquen la respuesta en el exterior, en el entorno exterior, sino que busquen dentro de sí mismos y se conecten con eso que tú dices, con ese coraje, que lo pones tan bonito, ¿cierto? Es la voluntad puesta al servicio de un propósito. Entonces, en ese espacio, y ahí veo yo el rol, por ejemplo, de una universidad que se hace cargo de esa inquietud y que toma entonces y transforma dentro de lo que permiten, ¿no es cierto?, los espacios académicos de realizar ofertas a la comunidad en donde las personas que tienen el deseo de gestionar el futuro, de co-crear el futuro, tengan la oportunidad de poder transitar este espacio entre el gestor acostumbrado a ocupar técnicas y metodologías, a que se transforme en esto que tú le llamas tan bonito, ¿no? Articuladores de lo posible, que va más allá de gestionar lo otro. ¿Cómo nos podrías tú ahí enriquecer esa mirada? Bueno, entro entonces en contaros cuál es el mensaje mismo del libro, porque de hecho lo que hago hoy es una reflexión que trata de decir cómo encontramos un nuevo rol que no está supeditado ni a los coaches, aunque surge desde la reflexión del coaching, ni simplemente a los consultores, ni a los profesores, sino que tiene que ver más con un rol de la ciudadanía como la clave de la polis. Cuando la política, como derivada de la creación de la ciudad, de la polis, plantea su existencia, no solo necesita políticos, necesita ciudadanos. Necesita ciudadanos que realmente asuman su rol. Y quisiera, como para poder situar lo que quiero decir, me gusta citar a Václav Havel, que fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa cuando se produce la escisión, que él decía, él era escritor además de político, y por lo tanto fue creador de frases muy bellas que sabían comunicar bien el mensaje, ¿no? Y en alguna forma, no la cito textualmente, sino que hablaba en un momento determinado de que estamos en un mundo en el que se derrumba, se está produciendo el derrumbe de una parte
de lo que hasta ahora constituía nuestro sentido de la vida y de lo posible, y que junto con eso está emergiendo un futuro del que todavía sabemos poco. Y decía ya eso, en la década de los 80 del siglo pasado, decía, estamos viviendo en ese intermedio. Y desde luego se refería al derrumbe del concepto de idea de Estado-nación, por ejemplo, de las fronteras. Se refería al derrumbe de la multilateralidad como cuando creció, que podía ser como un sueño de seguridades y certezas de que podíamos vivir en convivencia. Se refería a todos aquellos pensamientos que de alguna forma, para la juventud, por ejemplo, de los años 60, de la que yo pertenezco, cuando se produce todo aquel movimiento y aquella cierta revolución, pues había un conjunto de ideas que parecían que era la reserva moral de Occidente. El derrumbe incluso de la socialdemocracia como una combinación de reserva moral y bienestar. Y de alguna forma también planteaba en su propio discurso la emergencia posible de una polarización entre aquellos que optaran por agarrarse de lo que se cae, tratando de mantenerlo, o aquellos que saltaran directamente a un cierto vacío de un futuro que todavía no estaba sólidamente constituido. Es decir, a mí ese discurso me pareció siempre, desde que la primera vez que lo escuché, que estaba hablando en un lenguaje nuevo que después se ha convertido en la forma de pensar de muchos otros, ¿no? Y creo que lo que estamos viviendo hoy parte de eso que lleva algunas décadas transcurriendo, que hoy con el COVID-19 pues nos pilla además en un momento donde quizá pocas veces ha habido una falta de liderazgo tan grande en el mundo, pocas veces ha habido una falta tan grande de proyectos que fueran convocantes en el mundo. Y eso hacen que mucha gente, que muchas generaciones se pregunten ¿cuáles son los líderes que merecen ser escuchados? Quizá en este momento, y lo digo de verdad, tal vez solo algunas mujeres que están al cargo de los países y que han tomado posiciones mucho más cerca de una visión humana y abierta. Y sobre todo aquellas que no están tratando de imitar a los hombres, ¿no? Sino que aprovechan las capacidades diferenciales que ellas pueden tener, ¿no? Entonces, el COVID nos enfrenta a nuestra vulnerabilidad. Y ese es un aspecto de posibilidades y riesgos. Está apareciendo el riesgo de que aparezca un nuevo estado autoritario, por ejemplo. O sea, cuando nosotros tomamos el ejemplo de China, en el cual decimos, bueno, China tuvo una fórmula más efectiva de poder solucionar la pandemia, pues estamos aceptando que China tiene un estado casi policial de seguimiento de los individuos, que hace que uno pudiera saber, de hecho, a través de los drones y otros sistemas de la inteligencia artificial, pues casi cuando tose alguien en su casa. Y por tanto, desde ese punto de vista, se pueden tomar medidas preventivas. Que ha tenido resultados es innegable, aunque puede ser que haya un rebrote en este momento. Sin embargo, tenemos que preguntarnos el riesgo que tiene de adoptar eso como una medida del éxito, a que empecemos a aceptar que el control absoluto y autoritario de nuestra conducta sea una medida del éxito. Pero aparecen oportunidades, y aparece la oportunidad que estamos viendo de cómo desde la lejanía traemos a la cercanía a las personas, nos hacen falta las personas, aparece una parte de nuestra humanidad, aparece la necesidad de volver a ser comunidad. He citado muchas veces a Henry Misber, uno de los padres del management. Yo cuando dirigía en Madrid la Escuela de Negocios, el libro de la estructura de las organizaciones de Henry Misber era un libro obligatorio para los MBA porque establecía la lógica de una organización basada en procesos, en funciones, etc. Y esta persona, este autor y profesor canadiense, en un momento determinado, en un congreso en Canadá, planteaba hace 5 años, lo que dije
creo que fue válido cuando lo dije, pero hoy ya no lo diría. Hoy no creo que ninguna organización, sea pública o privada, puede surgir, puede mantenerse y sostenerse en el futuro si no se convierte en una comunidad. Y ahí estaba hablando de la importancia de volver a hacer vínculos esenciales, vínculos fuertes, que nos permitan acometer las tareas que tenemos más allá de las posiciones y los intereses. Entonces, lo que yo hago en el libro es tratar de decir, si nosotros queremos pasar a la acción e intervenir en el mundo que estamos, lo primero que tenemos que es que comprenderlo. Lo primero que tenemos que hacer es acercarnos y entender cómo ese mundo está funcionando y qué señales pudiéramos tomar para estar precavidos ante él. Y obviamente podían ser múltiples, podía ser dar pie a una colección de autores y de escritos, y de hecho, fíjense, todo lo que se ha escrito en estos meses del COVID, yo tengo la sensación de que raramente tantos autores y tantos pensadores han empezado a plasmar sus ideas, porque hay prisa, hay la necesidad de decirle, veamos esto, por favor, no cerremos los ojos. Una cosa es el aislamiento para no contagiar y otra cosa es que nosotros nos autoaislemos del mundo real del que formamos parte. Y yo tomo 6 líneas en el libro que digo, a ver, amigos, observemos esto. La primera es la educación. Estamos teniendo una educación caduca, una educación que no responde a los requerimientos múltiples del contexto en el que estamos. Y me acuerdo una vez que para explicarlo en una charla decía, vamos a ver 2 imágenes. A veces las imágenes nos sirven. Si en este momento viéramos un cuadro de un quirófano del siglo XVIII, no digo ya de antes, todos nos daríamos cuenta qué antiguo es, cómo ha cambiado la medicina. Esto no tiene nada que ver con la idea que tenemos del mundo actual, ¿no? Qué curioso mirar esto, pero si vemos un aula de la Universidad de Salamanca, siglo XVII, siglo XVI, nos damos cuenta que es una universidad. Nos damos cuenta que sigue habiendo un sitio donde está el maestro y unos pupitres donde están los alumnos, y de alguna forma te dices, ¿qué está pasando? O sea, esto revela desde la proxémica, desde la propia forma en que hacemos los espacios, la educación no se hace la pregunta desde hace tiempo de ¿para qué enseñamos? Y cuando seguimos enseñando para el mundo de la revolución industrial, para buscar empleos, nos estamos equivocando y estamos generando una desafección por parte de muchos estudiantes que no entienden bien por qué tienen que dedicar un tiempo de su vida tan importante a escuchar que les hablen de cosas que ellos tienen en sus celulares, que pueden buscar en Internet y que de alguna forma puedan tener que memorizar cosas que nunca van a tener que usar. O sea, cuando tú le preguntas a un niño hoy cuántos son 20 por 40, toma el celular y te dice, mira, 800. No, pero de memoria, ¿no? ¿Para qué quiero de memoria? Es decir, hay algo que tiene que ver con que la importancia de recuperar cuál es el sentido hoy de la educación. ¿Desde dónde enseñan los profesores? Cuando hablamos del coaching siempre decimos que es muy importante plantearse desde dónde hacemos lo que hacemos, porque puede ser que eso cambie totalmente la relación. ¿Desde dónde enseñan los profesores? ¿Desde un saber superior, que es lo que a veces no es aguantable? ¿Desde alguien que realmente se convierte en un acompañante tuyo que te quiere ayudar en algo? ¿Desde qué paradigmas se dirigen los centros? Entonces, lo que hago de alguna forma es penetrar en una línea en la que nos puede llevar a decir que estamos ante una crisis de la educación y que hoy en día las agencias de la calidad de educación del mundo lo que te dicen es que la escuela, los lugares donde nos juntamos para que se produzca el aprendizaje, tendrían que estar más cerca de lo que puede ser enseñar a convivir, enseñar a encontrarse con el propio poder personal, enseñar digamos que a colaborar,
a darnos cuenta de que estamos en un mundo tan complejo que solo vamos a lograr lo que logremos consiguiendo articularnos con otros, uniéndonos a otros. Me planteo la línea de la salud y digo, estamos ante un mundo que la medicina, que precisamente hoy puedo hablar más de la salud que de la enfermedad, porque ya existen un conjunto de vías que pueden resolver eso, pero sobre todo, ¿cuál es el rol de la cuarta y quinta edad? O sea, ¿qué pasa cuando todo lo que teníamos estratificado de una forma determinada, tiempo para aprender, tiempo para trabajar y tiempo para morirse, ¿no? Acabamos y cuidamos un tiempo a los nietos y vayan se esté preparando para morir. Pues no ocurre. Yo me acuerdo que antes de venirme a Chile, o sea, por tanto, hace más de 25 años, colaborando en el proyecto de educación de la Comunidad Empresarial Española, nos metimos dentro del círculo de la Comunidad Europea y ahí veíamos como, por ejemplo, los alemanes ya estaban entonces enseñando a cuáles son las cosas que debe aprender alguien de 60 años para ocupar con esperanza y alegría los años que tiene por delante cuando la esperanza de vida eran 20 más, pero ya ahora cuando van a ser 50 más. Entonces digo, ¿cuál es ese rol? Pero también, fíjense, ¿cuál es el riesgo de que en democracias representativas como lo son ahora, cuál es el riesgo de que el futuro sea elegido por la mayoría, que son aquellos que tienen menos futuro? ¿Qué implica eso? ¿Cómo la salud puede llegar a cambiar no solo el pasar de una medicina que sea paliativa a una medicina que pueda ser, digamos que predictiva, que pueda ser de preventiva? Me planteo qué significa, porque todo esto lo que quiero que vean es que no son cosas casuales que pasan dentro de un dominio, de un área, es que afectan a toda la sociedad y nos van transformando. ¿Qué ocurre con lo que se ha llamado la disrupción tecnológica? Porque la tecnología, cuando nosotros la veíamos como el instrumento, la herramienta que nos ayuda, pues está muy interesante, pero en este momento, no digo que no lo sea ahora, digo que puede ser mucho más, pero es mucho más desafiante, cuando lo que hace la tecnología es que nos cambia las prácticas de vivir. Lo que nosotros estamos haciendo es una práctica imposible hace muy poco. Pero esto que estamos haciendo, que cambia nuestra práctica, que nos lleva a no salir o a poder hacer cosas que no podíamos hacer, las prácticas son la fuente de la experiencia. Experimentamos de una forma determinada y cuando experimentamos de una forma determinada, empezamos a pensar de otra manera. Por lo tanto, la tecnología se convierte en fuente del pensamiento. Y de alguna forma, si me vuelvo a la salud, para mí ha sido interesante leer cosas sobre neurociencia, pero también pues, sobre todas estas ciencias que tienen que ver no solo con la genética, sino con la epigenética, pues te das cuenta que también eso es la fuente de una transformación real de nuestro cerebro, de que se produzcan distintas sinapsis y acabemos teniendo, o sea, podemos hablar de que una de las fuentes de la incomprensión que podría suceder si no nos estamos moviendo en líneas de pensamiento más abiertas, aquí hay un momento en que convivan 2 o 3 tipos de cerebro distintos. Para escribir el libro me tuve que meter en varias cosas que al principio me parecían ciencia ficción y las miraba como con una distancia que al final me parecieron fascinante. Todo el mundo de los cyborg, esto de las personas que se hacen trasplantes y que te das cuenta de que hay personas que desde ese momento viven la realidad de una forma determinada. Pongo un caso en el libro de una persona que tenía una de las enfermedades que todos que estáis más cerca de la medicina conoceréis y sabréis su nombre técnico, pero que básicamente consiste en que no puedo distinguir los colores. No veo los colores. No es que confunda el verde con el marrón, como a veces pensamos que era todo, sino no distingo el mundo del color. Pero resulta que los colores emiten ondas y alguien descubre que si se le ponen unas antenas, esa persona con antenas escucha los colores. Y por tanto empieza a tener un distinguir distinto. Pero es un distinguir que no pasa por un sentido
como era el de la vista, sino que es el del oído. ¿Cómo esta persona cambia? Hay una serie que yo he recomendado muchas veces y hablo de ella también en el libro, que se llama Years and Years, que lo que plantea es un mundo que empieza justo en este año, en el 2020, en Inglaterra, en el Reino Unido, y termina hasta el 2036. Y cuando lo vemos, nos damos cuenta que ya no es ciencia ficción y que incluso termina en un capítulo que yo me pareció que era como el que exageraba más y que planteaba una pandemia. Cuando ahora lo recordé, dije, pero es que eso es lo que está pasando. O sea, lo que yo veía como el capítulo un poquito más alejado de la realidad es lo que está pasando. Y en esa serie aparece una joven que de pronto estaba siempre con sus temas tecnológicos, con gafas especiales, que veían la realidad en 4 niveles, y un día habla a sus padres, que eran gente abierta y progresista, eran unos laboristas que consideraban que eran supermodernos, y la hija les dice, quiero hablar con vosotros, quiero ser trans. Y los padres se miran, dice, bueno, nosotros vas a tener nuestro apoyo, tú puedes tener el género que quieras y el tipo de compañera o compañero que quieras, en este caso, si tú quieres ser trans. Le dije, ¿pero qué habláis? Yo no quiero ser transexual, yo quiero ser transhumana. Estoy en un programa porque me quiero conectar con la nube y por tanto voy a poder compartir todo el conocimiento que existe y lo voy a dar todo lo que yo sé y opero desde una dimensión. Y los padres se quedan horrorizados porque se dan cuenta de que la tecnología, la disrupción tecnológica plantea una pregunta filosófica que es ¿qué va a significar ser humano? Plantea otra línea que es qué maravilla tener tanta información. Qué maravilla la inteligencia artificial y la creación de la Big Data. Porque nos da una oportunidad de una dirección del mundo y de las cosas que aproveche al máximo todos los recursos del conocimiento disponibles. Y de hecho, hasta uno antes veía con horror la idea de las personas que decían, antes de que acabe el siglo XXI, estaremos dirigidos por algoritmos. Habrá un gran algoritmo que hoy, con algunos de los presidentes que hay en el mundo, casi lo preferiríamos, ¿no? Preferiríamos que mejor me dirigiera si yo fuera norteamericano, tendría claro que prefiero un algoritmo que me dirija, o si fuera brasileño, o si fuera venezolano, o sea, pues digo, pero junto a esa oportunidad aparecen muchos riesgos. Por ejemplo, el que estábamos diciendo, el riesgo de que llegue un momento determinado que haya otros virus, que es un virus intangible que nos infecte, que es el que realmente dirija nuestro pensamiento y desde luego el de que sea tal el nivel de perfilamiento nuestro que perdamos toda nuestra intimidad. Y hay 2 experiencias notables. O sea, yo, por ejemplo, digo, si ustedes y yo nos ponemos en este momento y yo pongo Cataluña en mi Google, inmediatamente el Google me va a decir que Cataluña está siendo movido por intereses para producir una separación en un mundo que lo que corresponde es la unión y no la separación, y que cuidado con los movimientos separatistas, tal. Y si lo pone uno de mis amigos catalanes, que es partidario de la secesión, pues se va a encontrar que va a hablar de una España que realmente ha sido siempre un imperio y que trata de dominar y que se ha aprovechado. Es decir, el perfilamiento hace que lo que yo vea de la realidad es distinto a lo que ven ustedes. Y lo que hace esa realidad es que yo veo aquello que confirma mi pensamiento y el otro ve aquello que le confirma el suyo. Por lo tanto, lo que hasta ahora podía ser una manera de abrirse a nuevos mundos puede ser todo lo contrario. O cuando las personas, los ciberpsicólogos que hoy operan, yo tuve la ocasión de estar en una conferencia en Chile con Michael Kosinski, uno de los que estuvo detrás de todo el montaje, no era su intención, según comenta, de los Wikileaks, etcétera, pues ellos te dicen, mire, dejen ustedes de tener la idea de que tienen intimidad.
y hacía una simple pregunta y es ¿cuántos tienen tarjeta de crédito? Todos. ¿Cuántos pagan por ella? Casi todos. ¿Cuántos reciben? ¿A cuántos les pagan? Casi nadie. Bueno, y decía el hombre, sí, algo les pagan porque les dan puntos. Pero fíjense que en este momento el gran negocio no es el uso de la tarjeta de crédito, sino la información que dan. Porque a partir de eso se puede saber todo. O te decía, miren, con el análisis de sus likes en Facebook, se puede tener un nivel de conocimiento tremendo de ustedes. Es decir, cuando yo doy 10 likes a personas que no sean de mi familia, ¿no? Porque si lo pone mi nieta, a todo le pongo like, pero 10 likes me dan el mismo nivel de conocimiento de alguien y de sus conductas que te puede dar un test convencional de clase mundial. Cuando yo planteo 100 likes, los examino en este mismo entorno de personas que no tengo estos lazos de consanguinidad o de afecto especial, que también están identificados, puedo llegar a tener el mismo nivel de conocimiento que tiene pues la gente de mi familia o mis buenos amigos con respecto a mí. Y a partir de 150 likes, el sistema, en este caso la data, puede llegar a saber de usted tanto como sabe la pareja más íntima que usted tenga, porque puede saber desde todas las formas que pueda tener de usted de interés sexual, de género, de emociones, etc. Entonces, aparece un mundo que no voy a decir bueno o malo, simplemente digo tan distinto. Busco otra línea que es la de los empleos. Cuando dices la desaparición del empleo es algo que hay que plantear, que en este momento la inteligencia artificial no se hace cargo de lo repetitivo, se hace cargo de todo lo que es predecible, de todo lo que funciona con lógica y de una forma muchísimo más eficiente que el ser humano. Por tanto, tenemos que plantearnos hasta qué punto nuestra vida tiene sentido a partir del trabajo, cosa que nos puede llevar ya no solo a la explotación por parte de otros, sino a la autoexplotación, como plantea Byung-Chul Han cuando dice el gran drama de este siglo que empieza, o que ya llevamos 20 años, ¿no? Llevamos un quinto de su tiempo, es que es la autoexplotación. Y el coronavirus nos lo ha mostrado, porque ahora que estamos en tiempos de cuarentena, yo al menos reconozco, y todos que son mis amigos, que cuando hablamos por la noche y tal, estamos más cansados que antes, debido a que estamos permanentemente en esta conexión. Entonces, digo, hay un tema de que el empleo puede cambiar tanto que nuestro aporte de valor sea de otro tipo. Y ese tipo puede ser que esté cerca de algunas personas y no de otras. Por tanto, la cuestión que se plantea a la humanidad es, la riqueza no se va a ver afectada, la riqueza mundial, por este hecho, porque precisamente la Big Data, la inteligencia artificial, puede resolver estos temas, pero el reparto sí. Y por tanto aparecen aspectos como la renta universal, como el proyecto de renta universal, etc. Y el último que utilizo es el camino de lo que llamo la emergencia de una nueva conciencia, y es todo esto, por fortuna, va unido a algunos signos de que en este momento empieza a resurgir una nueva conciencia. Por ejemplo, el cuidado del planeta. Por ejemplo, el cambio de la propiedad al uso. Es decir, antes era un gran interés tener propiedad. Hoy muchos jóvenes dicen, yo no, ¿por qué quiero una bicicleta si tengo bicicletas en la calle? Si se puede usar. ¿Para qué quiero un auto si se puede usar el auto? Yo lo que quiero es usarlo, no que sea mío. ¿Para qué quiero tener una casa si puedo tener la multipropiedad? ¿Para qué? Empiezan a haber otros conceptos. Y eso te lleva, lo hemos visto, quienes sean empresarios, quienes estén en organizaciones, lo han podido ver en cómo ha cambiado el concepto del core business, de lo que uno planteaba que una organización decía todo se puede
externalizar salvo el core business. Y nos damos cuenta que las empresas que cotizan en bolsa más alto no siguen esta regla. Entonces dices, mira, pues resulta de que Uber no tiene un solo taxi, que Airbnb no tiene un solo hotel, es decir, que Netflix no tiene un solo cable, es decir, que de alguna forma articulan a otros. Lo que quiero decirles es, ha ido cambiando una conciencia que nos lleva a una nueva forma de entender la empresa, de entender el planeta, de entender la propiedad. Todo ello me lleva a concluir que el cambio al que nos enfrentamos está asociado a variables tan diversas que puede ser cierto que estemos entrando en una nueva era. Y la pregunta entonces es, ¿estamos dispuestos a reinventarnos? Porque eso significa soltar. Eso significa abandonar muchos de nuestros paradigmas. Y esos paradigmas pueden ser de cualquier orden. He dicho de la propiedad, por el uso, he hablado de la empleabilidad, por el aporte o el servicio. O sea, no significa que el ser humano no vaya a quedarse en su casa. Yo puedo servir a otros. Que puede tener con el amor, como lo entendemos en este momento, que no deja de ser otro tipo de propiedad, que puede tener que ver con las cosas más diversas. Estamos dispuestos a reinventarnos, porque eso significa salir de nuestra caja. Significa ser capaces de dar un paso atrás para mirar las convicciones de las que estamos presos. Ese es un ejercicio que puede ser difícil hacer solo y que, por tanto, las instancias de pensamiento que lo permitan, colectivo, pueden ayudar a darnos cuenta de qué paradigmas estamos presos. Yo cito a Pascal muchas veces porque me encanta, la verdad, una frase que hace 300 años él planteaba, que decía: nuestras convicciones solo son el resultado de nuestro cansancio, del cansancio de nuestro pensamiento. Es decir, hay un momento en que hemos dado un paso adelante y decimos, esta es la verdad. Después, 50 años más tarde, la ciencia te dice, no, era esta, ¿no? Pero durante un tiempo vivimos en esas convicciones. El ver eso, el crear este desde dónde, puede ser importante. Cuando no nos gusta el mundo en el que estamos, cuando no nos gustan los sistemas, porque al final esto es un sistema, tenemos que hacernos cargo de que los sistemas se mantienen a partir de las conversaciones que los generan. Aquí utilizo lo que Rosa Arancibia planteó antes, ¿no? Algunas personas creemos que las conversaciones generan realidad. Entonces, se crean a partir de las conversaciones que los generan y que después se mantienen. Pero esas conversaciones las tienen aquellos que se legitiman para conversar y, por tanto, pertenecen a ciertas clases, a ciertos actores. ¿Qué pasaría si nosotros abriésemos conversaciones con aquellos que habitualmente no conversan? Si abriésemos espacios para hablar de los nuevos paradigmas. Digo, creo que eso nos daría oportunidades. No olvidemos también que el mero hecho de decir, no, es que yo estoy en desacuerdo y me opongo, la oposición forma parte del sistema. Es decir, cuando persiste aquello a lo que nos resistimos, ayudamos con nuestra resistencia a la persistencia. Y es la salida de ese juego el que puede permitir el abrirnos a otras oportunidades. Sí, claro, todo esto nos lleva a tener que ponernos en una posición muy difícil,
como es la de situarnos ante lo impredecible. Y quisiéramos, tal vez, que las cosas fueran predecibles para movernos en espacios y márgenes de seguridad. Yo creo que aquí puede servir la frase de Peter Drucker cuando dice: la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Cuando yo creo ese futuro, algo sé de él. No estoy tan a su merced. Y eso nos vuelve a llevar a lo que... Hablando más tiempo, pero ahora podemos hablar, nos lleva a esta necesidad de abrir conversaciones distintas. Entonces, si ahora volviera a la pregunta que me hizo Rosa, digo, hoy el poder está distribuido. Es verdad que hay grandes grupos empresariales, que hay estados con más poder que otros, eso es innegable. Pero también junto a eso está la mayor distribución que ha habido en la historia de la humanidad. Los micropoderes, como los llama Moisés Naim, los micropoderes pueden poner agenda. De hecho, vemos con qué frecuencia en Chile hemos tenido un caso que será de estudio, sin duda, que no ha terminado, que se ha detenido porque el COVID ha dicho: párense un poco usted unos meses, que vamos a detener esto, pero el llamado estallido social, pues lo que hizo fue mostrar cómo de pronto un grupo anónimo que no está movido, bueno, siempre hay teorías conspirativas que puede decir que esto lo está moviendo no sé quién, desde China, desde Venezuela o desde la empresa tal, pero los que creemos menos en las teorías conspirativas, un grupo anónimo articulado por las redes sin liderazgos visibles puede en un momento determinado hacer que un parlamento apruebe más leyes que en toda la historia de los últimos 10 años. Es decir, pone la agenda en un momento determinado. Entonces digo, el poder está distribuido y necesitamos espacios para que esto ocurra. O sea, para constituir nuevos centros de pensamiento y de poder, nuevos agentes que estén dispuestos a crearlos. Por eso, digo, retomo una de las preguntas de Rosa, y es: cuando yo encuentro a alguien, sea un empresario, sea un académico, sea un político, sea simplemente una asociación de ciudadanos que están defendiendo pues, los derechos de los niños o de las mujeres o de los indígenas o de cualquier grupo que está dispuesto a desarrollar poder de acción, soy fácilmente convocable. Hoy hay signos de esperanza que son todos estos movimientos que se están planteando, pero que plantean cambios fundamentales. O sea, los empresarios son el fruto, o sea, son tan desprestigiados como pueden ser los políticos en algunos momentos, ¿no? Sin embargo, hoy está habiendo un nuevo empresariado de empresas solidarias, de empresas sustentables, que empiezan a ser constructores de una nueva realidad. Los financistas. Muchos de ustedes conocerán la carta que circuló en todas las redes que Larry Fink, el presidente de los fondos de inversión más importantes del mundo, BlackRock, mandó el año pasado a todos sus accionistas y a quienes eran los stakeholders que buscaban su financiamiento, diciendo: no vamos a financiar a ninguna empresa no ética, entendiendo por lo no ético, y puso un conjunto de cosas que no solamente eran el caso de que tuvieran la conservación del planeta, había otras muchas, ¿no? Por ejemplo, hablaba también de los consumidores éticos, el hecho de cómo esos consumidores éticos podían cambiar este mundo. En el libro también, en la investigación, descubrí, por ejemplo, que la palta
en algunos lugares llamado aguacate, aunque cualquier chileno o argentino cuando dicen no tiene nada que ver, lo nuestro es mucho mejor y es distinto, ¿no? Pero las paltas se han convertido en los últimos años en una especie de alimento chic, de lujo, en los Países Bajos. Y parece que esa moda la ha llevado a que consumen palta con combinaciones inauditas. Bueno, en Holanda concretamente, cuando conocieron que era un gran importador de la palta chilena del centro de la región central, cuando descubrieron que en Petorca, una zona donde hay muchas paltas, se está produciendo una sequía fundamental, porque Chile tiene una ley de derechos de agua realmente inaudita. El agua en Chile no es un bien público. La Constitución de Pinochet la dejó planteada como un bien que si yo podía comprar derechos de agua, el agua es mía. Y por tanto hay muchas empresas y muchos privados que tienen agua que podían destinar a otras cosas. Por tanto, cuando yo uso mi derecho de agua para crear paltas, por ejemplo, que son un pingüe negocio, hace que hay zonas que se están quedando en la más absoluta sequía, hasta el punto de que ya hay pueblos que tienen que llegar camiones cisterna para llevar el agua que se consume. Bueno, pues en este lugar, Holanda estableció el hecho de que no iban a seguir comprando paltas que fueran producidas a partir del no respeto de los derechos fundamentales. Entonces, digo, efectivamente hay una nueva conciencia que no solo se hace cargo de la sustentabilidad, sino que también se hace cargo de la inclusión y se hace cargo de la dignidad humana. Crear los espacios donde la confianza, la esperanza y el sentido vuelvan a estar disponibles es realmente una misión de alto contenido moral para el mundo en el que estamos. Fíjense que en ese derrumbe que hablábamos antes, cuando citaba a Havel, una de las cosas que se han visto afectadas es la caída de las instituciones hace que la gente no tenga confianza de casi nada. Qué terrible es vivir sin confianza. Cuando nosotros tenemos dudas sobre ese futuro impredecible del que tampoco nos sentimos capaces de contribuir y no tenemos esperanza, lo que sabemos es que cuando no hay esperanza no hay sentido de esfuerzo. ¿Para qué voy a esforzarme por aquello que veo imposible? Por eso dije antes, decretar que no existe lo imposible. Cuando creamos esos espacios, cuando a través de las conversaciones seamos capaces de volver a crear confianza entre las personas, legitimación entre las personas y sentido, todo empieza a ser posible de otra forma. Rafael Echeverría tiene una frase que a mí me gusta mucho que dice más o menos que el ser humano es el único ser vivo que requiere el sentido para sobrevivir. Entonces, fíjense, lo que está diciendo es, si nosotros fuéramos capaces de volver a generar conversaciones con sentido, donde lo que hagamos no sea simple y llanamente defender nuestros intereses, sino que encontremos un sentido, pues todos aquellos que dicen es que los millennials son individualistas, es que tal son así, es probable que descubrieran que lo que falta es proyectos con sentido. Así que por eso estoy aquí. Estoy aquí porque creo que las universidades pueden ser creadoras de conciencia, pueden volver a ser esas ágoras griegas en las que se invente o se reinvente la democracia, se reinvente un nuevo sentido de la participación, que se pueda hablar de una nueva empresa que se haga cargo del mundo que queremos, de nuevas instituciones, de nueva ciudadanía. Y hablo con ustedes porque yo creo que
si bien podríamos utilizar la idea de Zygmunt Bauman de que vivimos en un mundo líquido, como diciendo todo se nos va de las manos, pues es líquido, es realmente difícil de manejar, pero eso lo que nos llevaría es a ser sólidos nosotros. Es decir, si yo en un mundo líquido me convierto en líquido, me disolveré en el agua. Los seres humanos, porque somos sólidos, podemos nadar sobre las aguas. Es decir, cuando invertimos en una mayor solidez interior, seremos capaces de poder prevalecer en un sistema que puede ser de otra forma y cambiarlo. Hay conversaciones que tienen una posible estructura distinta a la que tenemos, porque no solamente yo dije antes algo que quiero repetir y es el momento de conversaciones de pares improbables, es decir, de aquellos que hasta ahora no se han sentado en las mesas a conversar y han dejado que las definiciones vengan de otros lugares. Pero también es el momento de conversaciones para que tengan una estructura diferente. Quienes hemos trabajado en el mundo del coaching, y concretamente en la ontología del lenguaje, sabemos que hay varios tipos de conversaciones. Que hablamos de conversaciones de coordinación de acciones, que son las más características en un mundo organizacional, y es que hay que hacer algo y por lo tanto lo suyo es cómo nos coordinamos para hacerlo. Hay conversaciones que son para posibles acciones, que son aquellas en las que tenemos una inquietud, no sabemos todavía qué hacer, pero podemos sentarnos a hablar sobre posibles caminos de acción. Pero hay un espacio que es el que propongo en este momento, que es el de conversaciones para posibles conversaciones, que es el de aquel espacio donde los que se sientan no se legitiman y por tanto no pueden llegar a acuerdos. Y por tanto cuando se sientan es una especie de acto de ficción porque se llegan a falsos acuerdos que nunca llegan a crearse. Las conversaciones para posibles conversaciones son aquellas en las que por encima del interés aparece el ser humano y llegamos a generar lazos, vínculos, a partir de las cuales, cuando ya nos legitimamos, es posible hablar de las otras conversaciones. Esas conversaciones tienen una estructura. Y yo soy de los que creo y por eso a veces cuando se han hecho en Chile, ha abundado una línea que se llama las conversaciones 3xI, y muchos de los que han asistido decían, es que lo que se ha producido aquí ha sido mágico. Bueno, yo como los creadores de la programación neurolingüística creo que la magia tiene estructura. Y mi invitación es a que esto que les comento pueda servir para que en lugares como puede ser en este caso Colombia o Medellín, si es que es donde tiene más implantación la Universidad Remington, empiece a haber una inquietud que se plantee esto que Alejandro a mí me encantó porque el primer día que hablamos ya dijo, vamos a crear la comunidad articuladores de lo posible. Incluso utilizó esa palabra, que es la que digo que nos hace falta, crear comunidades de pensamiento, pero de pensamiento para la acción. No porque muchas veces lo académico se entiende como pensamiento para generar interpretaciones intelectuales. Yo no desprecio para nada eso, y creo que eso está en mis orígenes, pero sí creo que es un pensamiento para la acción, y ese pensamiento solo se va a lograr si se sientan estos pares improbables. Es el momento de que los empresarios se sienten con los consumidores y con los políticos y con los maestros y con aquellos que son más vulnerables y con los que tienen y los que no tienen, y entiendan que están en el mismo mundo y que cuando viene un COVID como este, cuando aparece, no entiende de fronteras, ni entiende de clases sociales, ni entiende de ninguno de aquellos aspectos que han servido para segmentarnos. Por ahora, Alejandro, Rosa, yo diría esto,
que creo que es el mensaje que está en las 474 páginas de mi libro, y me gustaría conversar, porque ya tengo la sensación de que estoy hablando conmigo mismo. Muchas gracias, Juan. Sí, yo que ya leí el libro, me llevaste a pasear por él de una manera muy, muy inspiradora, muy inspiradora. Así que muchas gracias por eso. Yo creo que hoy es el momento de escucharnos, como dijiste tú. Me gustó la última propuesta de conversar con una estructura diferente. Me llevó a pensar que durante mucho tiempo los distintos actores de la sociedad, más que en conversar, han estado enfocados en suponer distintas interpretaciones de lo que le pasa al otro, y sobre esos supuestos han tomado decisiones que nos han llevado a esta discordancia, ¿no?, en la que nos encontramos en muchos aspectos. Si nos movemos a tomar acción, como tú nos invitas, y conversar con esa estructura diferente, en vez de darnos el trabajo de interpretar o de suponer lo que el otro pudiera estar queriendo, pudiera estar aspirando, pudiera estar requiriendo, probablemente las acciones que vamos a tomar son muy distintas. Así que muchas gracias por eso, y yo dejo a Alejandro ahora con la palabra. Gracias, Rosa. Gracias, Juan, en estas reflexiones y con este llamado a la acción, a cómo podemos, desde Uniremington, poner, como dice Rosa, tirar la piedra adelante, y cómo podemos empezar a coordinar y a gestionar esta comunidad de articuladores de lo posible. Desde nuestro punto sería Articuladores de lo Posible Colombia, y articularnos con Articuladores de lo Posible Chile, que está desde Centro Casi contigo, Juan. ¿Cómo podemos empezar a generar estas conversaciones para posibles conversaciones, con el 3 por I, y pasar el pensamiento para la acción? Pues desde nuestra reflexión como universidad, en estos espacios precisamente es cómo ser universales, cómo lograr la universalidad en esta articulación de futuro y de creación de realidades. Desde nuestro espacio, agradecer infinitamente este tipo de conversaciones que nos llevan a lograr posicionarnos en un nuevo mundo, y no simplemente quedarnos pensando en algo que al menos aquí en Colombia lo estamos escuchando todavía bastante, y es cuando volvamos a la normalidad, ¿cierto? Que es, pegándome a lo que, o retomando lo que puso Rosa en el chat, es situarnos ante lo imprevisible, ¿cierto? No mirar hacia atrás en qué era lo que venía pasando, y como si esto del COVID-19 fuera algo que vino, simplemente fue algún digamos, pincelazo pequeño en nuestra historia, y en 3 meses vamos a volver a la normalidad. Creo que esta reflexión que nos traes, y que Rosa también nos trae, es cómo vamos a ser capaces de actuar en esa nueva realidad. Hubo 2 puntos que me llamaron mucho la atención, pues por nuestro quehacer como universidad, y es desde dónde enseñamos y para qué enseñamos. Son 2 reflexiones que me parecieron poderosas, y que las tomé y me quedo con ellas para también hacerlas en nuestros procesos internos con los docentes, y llevarlas a nuestros estudiantes, porque la idea es que esto se nos traduzca no solo en este gran, o en este grupo de 25 personas o 30 que estamos hoy aquí
como nuevos líderes en la incertidumbre, sino cómo lo llevamos a los 20.000 estudiantes que tenemos en Colombia y cómo lo llevamos a las empresas que están también hoy acompañándonos desde Chile y desde Colombia. Y también por aquí vi que hay personas desde Alemania que también están compartiendo con nosotros hoy. Entonces, ¿cómo llevamos esas reflexiones? Esas serían las conclusiones y lo que yo me llevo. Me gustaría o quiero invitar a los que estamos en el proceso a que puedan abrir sus micrófonos y a que también nos cuenten qué se llevan, cómo quedan, y a empezar a hacer aquí una conversación de estas que nos invita Juana a cómo nos situamos en lo imprevisible, cómo vemos estas conversaciones para generar posibles conversaciones. Y nuevamente, bienvenidos a esta comunidad que se forma de articuladores de lo posible. Entonces, el micrófono queda abierto para que vayamos haciendo reflexiones y con qué se quedan y cómo nos vamos de esta conversación. Muchas gracias nuevamente. Bueno, anímense entonces a aprovechar el espacio y preguntar, ¿no? Yo Y que diría, pongan sus cámaras para verlos. claro, que seamos seres con rostro, con voz y podamos conversar. Entonces, ¿alguna inquietud que quieran exponer? No necesariamente pueden ser preguntas, pueden ser reflexiones, como ha dicho bien Alejandro, que les haya provocado esta conversación. Buenas, mi nombre es María Ligia. Quiero primero que todo darle mis más sinceros agradecimientos a Alejandro por hacer posible este bello y encantador foro y al cual ha invitado al prestigioso Juan Vera y a la señora Rosa. Realmente me ha quedado muchas cosas positivas. Ante todo, el ver la emergencia de una nueva conciencia del ser humano, ver cómo vamos a cuidar en nuestro planeta, cómo nos lleva a ver otros conceptos, como lo ha dicho el señor Juan Vera, y a ver qué nos podemos reinventar y abandonar paradigmas. Realmente, yo veo esto que nos está sucediendo ahorita como un estallido social, nuevamente como de que el ser humano podamos valorar nuestro planeta y tomar conciencia de muchas cosas que el ser humano ha hecho y poder decir, bueno, realmente esto está mal hecho, vamos a hacer todo lo posible para que podamos hacer todo lo posible para ser mejores seres humanos, tener un nuevo sentido de participación, un nuevo ciudadano, y hacer todo lo posible para que seamos felices en este mundo. Muchas gracias. De nada, de nada. En realidad, ese es el propósito final que el ser humano tiene, ¿no? Como dice María Ligia, cómo alcanzamos una felicidad. Y mi opinión, como he dicho, es que es difícil ser felices siendo pasivos. La felicidad puede ser que sea una experiencia que sea momentánea, pero creo sinceramente que es el resultado de tomar acción. ¿Quién más? Están silenciosos. ¿Puedo tomar la palabra? Puedes, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Me quedaría realmente, aparte de muy agradecida, el que pudieran cualquiera de los dos hablarme un poco de cómo los ciudadanos vamos a encontrar los cauces para realmente participar en estos nuevos esquemas. Me parece que ahí es donde me cuesta trabajo pensar cómo voy a llegar a influir
una parte por la edad, de la que ahora estamos muy conscientes. Ya cumplí 60, por supuesto, y esta parte de somos los que antes teníamos un poco la liderazgo, pero hoy no lo sé. No sé si existe ese ante las decisiones de los gobiernos diferentes en cada lugar. Bueno, yo te diría, Rosa, que las preguntas contienen parte de la solución y parte de la no solución, ¿no? Mientras que tú esperes que, o sea, si tú esperaras, que no digo que te lo esperes así, si tú esperaras que efectivamente alguien te dé el espacio, es muy probable que no haya nadie pensando en dar espacios. Yo tengo la idea de que los espacios se construyen. Y se construyen cuando de una forma digo, a veces en mi coaching a directivos o a personas que están en esta situación, digo, ¿han hecho ustedes alguna vez el mapa de su red? ¿Han hecho ustedes un mapa donde vean el conjunto de personas con las que tienen relación? Y han hecho alguna vez una matriz en la cual vean quién influye en quién y de alguna forma se han planteado organizar algo para que esas personas puedan conversar, puedan llegar a... y poniendo el tema de la conversación nosotros, porque es verdad que primero, si yo espero que me den ese espacio, alguien tiene que darlo, alguien, si lo da, tiene que poner un tema que a mí me parezca que es el que busco. Yo lo que creo es que hoy los medios de comunicación permiten generar redes con una rapidez que no nos imaginábamos. Y por eso el estallido social aquí ha tenido esas consecuencias, con una rapidez que no nos imaginábamos, para empezar a convocar a aquellos que de alguna forma podemos construir poder social, poder de pensamiento, y hay una fase subsiguiente que es como eso lo hacemos llegar, lo canalizamos. Yo lo que sé de ti es que diría que en esa capacidad de mostrar y de canalizar, pues tienes también algunas experiencias, pero incluso no se trata de utilizar las experiencias que hasta ahora nos servían. Es posible que no tenga sentido hacer un libro de esto. Y digo, yo escribí un libro porque tenía la necesidad de expresar cosas que pienso y tomé la decisión de que no fuera un libro que vaya alguien a comprar en una librería, porque seguramente irán muy pocos, sino haré que ese libro llegue a la mente de las personas. Entonces digo, primero tengo que crear mis espacios, crear mis redes, estar abierta a todos los síntomas que hay en este momento de personas que están con inquietudes similares. Lo que yo creo, sinceramente, es que, y el COVID-19 lo ha mostrado, es que hay muchas personas que de pronto se dan cuenta de que hemos terminado una etapa que, como tú escribiste en el chat que leí, la normalidad de la que venimos no va a volver a estar. Tendremos que crear otra, o sea, puede ser que no sea tan disruptiva, puede ser que no sea tan diferente, pero de verdad va a depender de nosotros. Y la edad debería ser algo que, dada la esperanza de vida que dicen que vamos a tener, la edad debería ser algo que no nos compráramos el paradigma que nos hicieron creer y que tenga que ver más con la actitud con la que estamos en el mundo, ¿no? Yo digo, para mí no está siendo un problema especial la idea de poder estar hablando con personas totalmente diferentes a mí en todos los sentidos, desde la comprensión del mundo, desde los valores, las ideas y las edades, ¿no? Si no, ya me quedaría muy pocos con los que hablar. Pero me gusta mucho lo que trae Rosa María a esta conversación, porque
porque es real, porque representa a un gran número de personas de nuestra sociedad. Porque me gusta escuchar cuando eso pasa, cuando eso lo trae. Así que yo te reconozco, Rosa María, por traerlo, porque he tenido muchas conversaciones con personas que están también en esa preocupación y en esa inquietud, y gente muy valiosa, gente que tiene mucho por entregar. Entonces, sí, es cierto, o sea, debemos atravesar paradigmas, somos formados de distintas maneras, estamos en Latinoamérica, ¿no? En donde, sin duda, el número que representa los años que has habitado la Tierra tiene un peso, ¿no? Tiene un peso. Paradigmáticamente tiene un peso, ¿sí? Y entonces ahí aparece lo que, yo quiero retomar lo que decía Juan en su alocución cuando hablaba del coraje, ¿no? ¿Cuál es tu voluntad que quieres poner al servicio de un propósito? Y conectarte más bien hacia adentro, hacia ese espacio. ¿Qué es lo que tú tienes que decir para crear esa nueva normalidad? Porque cuando decimos, esa normalidad anterior no va a volver, yo digo, ojalá, ¿saben? Es mi esperanza. Pero si no hacemos nada, va a volver exactamente la misma normalidad. Entonces, de nuevo retomo lo que Juan nos dice, tomar acción más allá de nuestros propios temores, tomar acción más allá de nuestros propios paradigmas. Y cuando empezamos a hacer eso y empezamos a conversar, como decíamos al inicio, pasan cosas buenas. Pasan cosas buenas cuando Rosa María pone esto acá en servicio a este grupo de personas. Porque todos lo empezamos a tomar en cuenta, a mirar que es una preocupación y que es una inquietud real, que existe. ¿Y qué rol? Fíjate que yo he conversado con mucha gente, pero además porque estoy muy relacionada con el ámbito de la salud, ¿no? Todo lo que está pasando en el mundo hoy día. Y hay muchas personas que han declarado, o sea, ¿qué pasaría si yo ya tengo más de 60? Entonces, ¿cómo hago si me da el COVID-19? Capaz que dejo escrito que no hagan nada, porque para dejarle el espacio a los jóvenes, como en tantos lugares ya se les ha pedido a los mayores, ¿no? Que dejen el espacio a los jóvenes. Empiezan a ocurrir situaciones que antes nunca tuvimos en nuestra conversación. Y yo creo que es bueno enfrentarlas, conversarlas, ponerlas en servicio. ¿Qué rol van a cumplir las personas de la tercera edad en esa nueva normalidad? ¿Cuál es el aporte? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo queremos participar en la creación de esa nueva normalidad? Aquí está Ignacia muy jovencita, ¿cierto? Y nosotros tenemos unas conversaciones maravillosas, ¿verdad? Maravillosas. Entonces, por ahí está Rosa María. ¿Cómo le has sentido a esa inquietud que tienes? Porque muchas lo tienen. Y si tú le das un sentido y lo compartes, probablemente vas a atender la inquietud de muchos otros. Eso, gracias. Sí, Ignacia. Hola Rosa, hola Juan. Marinela, ¿Cómo estás? Estoy muy agradecida de haber recibido esta invitación y realmente Juan quería agradecerte primero y a ti también Rosa, no solamente por la invitación, sino que por haber creado estos espacios de articuladores de lo posible, porque son realmente inspiradores y Juan, me voy como conmovida y muy inspirada de tus palabras, así es que realmente para mí al menos ha sido un genuino aporte. Y solo contarles un poco que algunas reflexiones que me surgen, muchas en realidad de todas tus palabras, pero que a veces esto donde hoy día tenemos una nueva realidad planetaria, en donde estamos todos los seres humanos en la misma, que es como una especie de nueva realidad súper surrealista. O sea, por ahí Juan hablaba de que en algún momento, en algún capítulo, en alguna serie, alguien hablaba de la pandemia, y de pronto estamos en esto. Entonces, a lo que yo voy es que cuando vemos que hay una realidad que no se esperaba que hubiéramos llegado siquiera a experimentar, eso de alguna manera nos abre una posibilidad de liberar ciertas conversaciones que uno por miedo no las decía. ¿A qué voy? Por ejemplo, a mí me toca estar en bastantes espacios de construcción hoy día,
en donde algunos relatos, por ejemplo, que yo venía pensando hace bastante tiempo, obviamente con muchas otras personas, que tienen que ver, por ejemplo, con lo de la colaboración, de repente, claro, uno se sentía poco legitimada quizás en los ambientes tradicionales para cambiar los tonos, para cambiar los mensajes, y de repente nos vemos hoy día todos los seres humanos expuestos a cosas que realmente no teníamos pensado. Entonces, quizás puede ser una oportunidad, porque el ambiente da más libertad para salir de la caja, que es como lo más difícil, salir de esa zona de confort que a todos nos cuesta tanto, y que probablemente quizás en nuestras vidas personales muchas veces nos ha tocado salir de la caja, o los que les ha tocado salir de la zona de confort como a mí. Yo creo que ha sido uno de los momentos como quizás más de aprendizaje, pero también más dolorosos de la vida de un ser humano. Eso de enfrentarse a una incertidumbre, de abandonarse a una incertidumbre, de alguna manera dejar atrás el miedo, yo creo que es una de las cosas que como ser humanos más nos cuesta. Entonces, el poder hoy día encontrarnos en espacios que de repente son totalmente fuera de contexto, quizás nos ayuda a poder salir un poco más de esas zonas de confort y a tener más coraje para decretar aquellos cambios que queremos, o sea, conectarnos con nuestro propósito y decretar aquellos cambios que queremos hacer y construir desde ese hacer. Entonces, simplemente a veces me siento más libre también con todo esto que está pasando. Me siento más libre de poder expresar quizás esas ideas que en algunos otros contextos hubiesen sido vistas como que está hablando, como que no se entienden. Hoy día yo creo que se entienden más. Entonces eso puede ser una linda oportunidad como humanidad para hacernos dibujar nuevas preguntas y poner al servicio nuestro propósito. Eso. Mira, yo creo, bueno, me encantan tus palabras, Ignacia, muchas gracias. De verdad, yo creo que lo que está ocurriendo es una oportunidad para las mujeres políticas como tú, o para los políticos en general, que se den cuenta de que toda actividad es política, pero que podemos optar por la política defensiva, la política de la dominación, la política del control, o por abrirnos a lo que el mundo nos está diciendo. Uno de los filósofos controvertidos, Gurdjieff, decía, la vida nos habla. Y muchas veces cuando alguien le planteaba una cosa decía, la vida nos habla, como diciendo, escucha lo que la vida está diciendo, que es más sabia que nosotros. Entonces, en este momento, tienes todos los elementos para ser controvertida con respecto a lo que está pasando, porque ha sido el tipo de política basada en estar en contra de los otros, en la oposición permanente, en tratar de cuidar mi posición, mis intereses, los que han llevado a un mundo en el que si hubiéramos invertido la tercera parte de lo que el mundo se ha gastado en armamento para posibles defensas y controles, lo hubiéramos puesto en investigación, en educación, es posible que hubiéramos estado preparados para el COVID-19 y para tantas otras cosas. Es decir, somos mayoría los ciudadanos. Yo nunca puedo decir, no me interesa la política, al revés, me interesa tanto la política, creo que la política es tan fundamental en todo que necesito que cambie profundamente. Y por lo tanto, yo digo, el espacio de los conservadores de la política, entendida como esa forma de situarme y por tanto convertirlo casi en una profesión y que ojalá sea para toda la vida y que sea segura, tienen poca cabida. Tienen cabida la gente que quiere pasar a servir el tiempo en el que su contribución sea valiosa. Y en ese sentido, creo que me encanta que te conmueva. Dile a Rosa que te pase la grabación para escucharla de vez en cuando, los pasajes que te interese para la actividad que vas a tener que hacer en este Chile cuando podamos salir a la calle. Así que, muchas gracias. Marinela había pedido la palabra por ahí, ¿no? Sí.
Sí, así es. ¿Me escuchan? Marinela, te escuchamos. Ya, sí. Buenos días. Gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Rosa, también. Mira, a mí primero quiero decirles que lo que me cautivó fue el título, esto de Articuladores de lo Posible. ¿Y desde qué espacio me cautivó? Para los que no me conocen, yo estoy a cargo de un centro de negocios de pequeñas empresas, donde muchas de las empresas están cerrando, están terminando sus negocios porque no pueden pagar sus arriendos, están quebrando, están despidiendo personas y no están encontrando soluciones en la política tradicional para poder mejorar su condición. Y ante eso nosotros decimos, desde esta situación de prácticamente imposibilidad, ¿qué podemos hacer? Y creemos que ahí la política de la escucha y la política de la acción para poder generar conversaciones que quite este estado de ánimo de imposibilidad es lo que nosotros estamos tratando de construir en el centro que dirijo. Cómo nosotros recogemos todo este malestar general y lo traducimos en una actitud colaborativa para que a partir de ellos, de estos empresarios, puedan mirar un mundo con otras oportunidades. Y es por eso que estoy acá y agradezco todas estas luces que nos ha dado la conversación. Y la otra cosa que me ha pasado es que desde ayer o desde antes de ayer me siento invadida por el síndrome de Estocolmo, que ahora llamaré el síndrome COVID-19, donde me gusta estar en casa, me aterra salir afuera y además estoy buscando oportunidades para aprovechar todo lo que trae esta incertidumbre en favor de mi propia persona, de la familia y en favor de las empresas a las que nos debemos nosotros como centro, sobre todo porque estamos siendo pagados por recursos públicos. Y en eso estoy. Muchas gracias. Gracias, Marinela. Bueno, podemos descubrir que desde casa podemos cambiar el mundo, ¿no? También, eso es interesante, ¿no? Margaret Mead, la antropóloga de la escuela de Palo Alto, decía eso de ¿quién dice que un pequeño grupo de personas no puede cambiar el mundo? Y hacía alusión a todas las revoluciones y los cambios que partieron de un grupo pequeño que se sentaba a veces a tomar un café, ¿no? Pues a lo mejor ahora podemos decir, ¿quién dice que desde nuestras casas, unidos por las redes, con conversaciones que tengan la capacidad que pueden tener muchas de las que estamos teniendo en estos días? Yo estoy sorprendido, yo soy un usuario de estas plataformas de hace unos años, pero lo que está pasando en estos días me había sorprendido porque he estado en conversaciones o bien promoviéndolas o bien como un espectador más, que me han parecido buenísimas, ¿no? Entonces digo, pues, o sea, a lo mejor el mundo quiere que salga de vez en cuando a la calle, Marinela, pero se pueden hacer muchas cosas. Gracias, ¿Alguien Juan. más quiere intervenir? Elvira está adelante. Hola, buenos días a todos. Yo estoy aquí porque soy una fan de Juan. Todas sus frases son para mí una perla de inspiración. Lo conocí a través de Coaching Global y me voy a referir a lo que específicamente dijo Rosa María. Yo estuve en un momento dado de mi vida en una situación así, pensando qué sigue para mí, qué es lo que yo voy a hacer en mi vida de retiro, porque yo quiero estar activa, yo quiero hacer una contribución. Afortunadamente me encontré, como les digo, con Coaching Global y con Juan, una cantidad de personajes metidos en la comunidad, metidos en la idea de comprometidos a sacar el mundo adelante, a hacer de esto un mundo diferente. Empecé a estudiar, yo he estado trabajando en mi último tiempo como intérprete médica. Yo vivo en Estados Unidos, ¿no?
soy colombiana y vivo en Estados Unidos. Y a raíz de eso empecé a capacitarme, o sea, a decir, voy a desarrollar mi don. Me comuniqué, sí, me contacté con gente que estaba en el medio y me certifiqué como terapista, porque eso ha sido lo que siempre me ha gustado y me ha llamado la atención. Pero me certifiqué desde octubre del año pasado y seguí trabajando, seguí metida en la zona de confort. Ahora me tocó salirme de esa zona de confort y estoy agradecida, porque gracias a ello estoy creando, estoy desarrollando lo que siempre quise desarrollar y tengo para el 2 de el 2 de mayo, que es un sábado, mi primera terapia de grupo virtual. He hecho terapias de grupo siempre personales, ahora lo voy a hacer y siento que, como decimos, despegué, que estoy súper contenta y te invito a que charlemos para decirte cómo fue esa fuerza que sentí para poderlo hacer y para poder crear el futuro que queremos crear. Es todo. Gracias, Elvira. Porque además lo que nos dice es como una demostración de lo que decíamos, de la segunda respuesta que yo le di a Rosa, y es cómo ejercer ese poder, o sea, cómo poder pasar a la acción ejerciendo el poder que tenemos. Cuando nos autorizamos a llevarlo a cabo, las cosas suceden. Si tomamos lo que dijo antes Ignacia, si Ignacia de pronto dice, no es que me cohíbo o me puedo frenar, porque puede ser políticamente incorrecto, pero eso, lo políticamente incorrecto, lo posible o no posible, tiene que ver con contextos concretos. Cuando yo tomo la decisión, o cuando la vida, como en este caso a veces nos pone en un contexto distinto, descubrimos que sí es posible. Entonces, bueno, me encanta que te sirva hasta ese punto y conversemos. Yo he visto alguna vez algún comentario tuyo, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversar como ahora. Y fíjense la cantidad de cosas posibles. En este momento, Rosa María Rojas y Marinela Salvador se están poniendo de acuerdo en el chat porque de pronto Rosa María dice, yo me ofrezco porque también estoy trabajando con pequeñas, con pymes, ¿no? Y me ofrezco para poder dar una charla a la gente que trabaja contigo, con la que trabajas. Y Marinela dice, pues te contacto luego. Ya hemos articulado algo. Quiero que vean esto. O sea, cuando hacemos esto en un ambiente de respeto, donde nadie está intentando convencer a otro, sino estamos exponiendo de una forma profunda y sincera lo que creemos, el otro recoge lo que le parece, ofrece, se abre. Entonces, podríamos ver que si una comunidad tuviera la frecuencia de una práctica, de poder empezar a tener conversaciones sobre distintas temáticas, empiezan a hacerse inmediatamente links, posibilidades que no estaban hace una hora y media. Esa es la magia que lo podemos ver como, mira qué curioso, fue muy mágico. Bueno, alguien lo articuló. La Universidad Remington lo articuló. Alejandro lo articuló. Y desde distintos roles nosotros empezamos a tener una conversación distinta. ¿Qué más? Aún nos quedan unos pocos minutos, ¿no? Bueno, estamos ya casi en el final. Es que yo me pierdo, me gusta tanto la conversación que de pronto me doy cuenta que ya son las 11:50 de Chile y las 10:50 vuestra, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos en el momento del cierre. Vamos a agradecer a todas las personas que estuvieron presentes y voy a dejar a nuestro anfitrión, ¿no?
a Alejandro Vázquez que nos haga el cierre final. Yo quiero decir unas palabras. Claro. Era, antes de cerrar, ¿no? Decir que, primero, como dijisteis al principio, hay una suerte de coincidencia o diosidencia de que hagamos esto un 23 de abril, que es como dijisteis, el Día Internacional del Libro. Es un día que en 1616 murieron Cervantes y Shakespeare. O sea, los dos, uno en el Reino Unido, o sea, dos de los principales monstruos de la literatura universal, una de la habla inglesa y otra española, murieron ese mismo día, el 23 de abril de 1616. Así que yo quería despedirme con una frase del Quijote. O sea, primero por Cervantes y segundo porque soy español. Y porque, de algunas formas, cuando me meto en estas cruzadas me siento un poco Quijote, ¿no? Leo, dice, Don Quijote, imaginemos que está montado en su caballo, en Rocinante, dice, sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal y el bien sean perdurables. Y de aquí se sigue que habiendo durado mucho el mal, el bien esté ya cerca. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti por lo que acabas de traer. Qué bello, muy bello. La verdad, así como sin palabras frente a eso, ¿no? Así que muchas gracias. Bueno. Alejandro. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rosa, por lograr que esto haya sido posible. Muchas gracias a todos por la participación, por acompañarnos hasta estas últimas partes del encuentro. Quiero conectarme con 2 o 3 de los puntos que tocamos durante todo el encuentro, y es pensamientos para la acción, el coraje como voluntad puesta al servicio de un propósito, y conectándome o conectando esas 2 reflexiones queremos invitarlos a una segunda parte de convocatoria de articuladores de lo posible para que podamos lograr estas conversaciones que permitan posibles conversaciones. Desde Uniremington nos ponemos al servicio de cada uno de ustedes en lo que crean y consideren que podemos apoyarlos. Voy a me quedé con la tarea de lo que planteaste, Juan, de hacer el mapa de mi red y ver cómo puedo empezar a ser articulador de este tipo de conversaciones posibles. Agradecido infinitamente de ustedes dos y de cada uno de las personas que estuvieron participando y que han estado aquí con nosotros. Así que muchísimas gracias. Vamos a tener una siguiente convocatoria, se las haremos llegar a través de los correos que nos compartieron, a través de las redes sociales de cada uno de las personas. Gracias infinitas, en verdad, desde Uniremington, mías personales. Y también en algún momento hablaste, Juan, de la grabación. Toda esta conversación ha sido grabada. Vamos a ponerla también a disposición y se los haremos saber a través de los diferentes medios y a través del correo para que también pueda utilizarla como consulta. Y bueno, quedamos abiertos para estas conversaciones posibles y muchas gracias a todos. Muy bien. Hay un pedido, Juan, antes que cerremos, y es que por favor envíes la cita del Quijote. Lo hace Ignacia específicamente. Sí, la leí, pensaba mandártela, pero yo creo que sería, por ejemplo, interesante si Alejandro hace, por ejemplo, un chat
sea, como tenéis la dirección de todos, tal, poder hacer como las comunidades al final hay que articularlas de alguna manera y ahí puedo poner todo lo que, algunas citas de las que se han planteado y desde luego la forma de poder, los que quieran poder tener acceso al libro, la cita, todo eso se puede plantear. Yo lo pongo a vuestra disposición. Súper. Muy bien. Claro que sí. Vamos entonces, voy a coordinar que podamos tener un espacio donde tengamos la comunidad y que las personas que estén interesadas puedan unirse para que no vayamos a tampoco a saturar a las personas, sino Claro, voy a abrir el sí. espacio y se los informaré dónde podemos empezar o continuar, perdón, con estas conversaciones que inician hoy. Muy bien, muchas gracias por su atención de nuevo y me despido.